Vamos a continuar el tema político, por supuesto, estamos a pocas horas de las elecciones y vamos a tener, por supuesto, el día domingo, presidente, asambleístas, parlamentarios andinos, entonces debemos acudir, hay que participar, como siempre hemos dicho, la participación ciudadana es fundamental. Ya nos acompaña Marcelo Espinel, es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para que nos dé su opinión, su análisis desde la Fundación. Me imagino que han monitoreado todo este proceso electoral que ha sido distinto, diferente con el presidente candidato y con todo lo que hemos visto, inclusive en los medios de comunicación, no solamente radio, prensa y televisión, sino a través del Internet. Marcelo, bienvenido, buenos días. ¿Qué podemos sacar a limpio cuando ya estamos a pocas horas de ir a las urnas? Fernando Byron, muy buenos días, un gusto poder acompañarlos. Pues sí, es un proceso electoral atípico en el cual vemos una gran cantidad de candidatos que la ciudadanía lamentablemente pues desconoce. Se pudo evidenciar nuevamente la debilidad en las organizaciones políticas al no tener adecuados procesos de democracia interna, así como también lo que hemos evidenciado son incumplimientos constantes de la normativa que rige las elecciones, lo que rige los procesos democráticos en el país, nuestro código de la democracia, no solo por parte del presidente candidato al respecto de la solicitud de licencia para poder realizar campaña y que claramente pues ha sido cuestionada por distintos frentes, sino también por parte de otros candidatos al respecto de, por ejemplo, la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña, así como también de sus presupuestos. Lamentablemente, pues esto es una muestra más de dos aspectos, creo, Fernando y Byron. El primero es la debilidad de nuestro sistema de partidos políticos, pero también del incumplimiento de funciones por parte del Consejo Nacional Electoral al respecto de controlar a los partidos políticos, pues esa es su función, no solo el organizar las elecciones cada cierto tiempo. Claro, es un tema muy complicado. Y ahora vamos a lo que le preguntábamos a nuestro anterior invitado, a Marcelo Leas, sobre esto que ha sido investigado por medios de comunicación y que determina que 236 candidatos a la Asamblea Nacional tienen procesos penales en su contra. Esta alianza periodística hizo la investigación y por supuesto también sacó como conclusión que 733 declaraciones tributarias están pendientes y 153 mantienen deudas con el fisco. O sea, esto hablando de los candidatos que van a la Asamblea Nacional, muchos de ellos podrían ser elegidos, Marcelo, Pero no se podrían posicionar. pero se posesionan. Porque si usted no tiene, está al Vea, día. echa la ley, echa la trampa, don Byron. Pero ese Marcelo que está siempre en el monitoreo. Pero más allá de la noticia, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre esto que revela esta investigación periodística? Se puede esperar, mi estimado Fernando, de un individuo que no cumple con la ley el momento en el cual llega al poder? Claramente continuará con ese tipo de Claro, comportamientos. es, Y ese es el problema. Y eso se aplica a quienes no pagan impuestos, eso se aplica a quienes no A pagan todos. pensiones alimenticias, y eso se aplica a quienes no piden licencia para hacer campaña. Ese es el punto. Aquí no es un tema en el cual únicamente hablemos de estos individuos que no están pagando impuestos. Es necesario también hablar del candidato presidente. Y aquí hay que ser muy claros. Hay un incumplimiento claro por parte del presidente de la República, así como también de estos individuos que están buscando llegar a la Asamblea Nacional. No solo porque no han pagado impuestos, recordemos también estos casos de aquellos que están involucrados en procesos penales, procesos de asociación ilícita, por ejemplo. Veamos el candidato de Pueblo, Igualdad y Democracia de la campaña del movimiento del candidato Víctor Arauz.
está involucrado, en este caso Metástasis, como uno de los supuestos, Claro. pues en este caso, personas que estuvieron como testaferros de Leandro Norero. Hay casos de candidatos de la Revolución Ciudadana, candidatos de Suma, que esto qué bueno que pueda ser conocido por la ciudadanía para que se sume a este proceso de voto informado y que la ciudadanía piense si es que realmente va a depositar o no la confianza en estos candidatos. Recordemos que hay muchos individuos que lo que buscan es candidaturas cuando están involucrados en procesos penales para poder ganar esta protección que le otorga el ser asambleísta, ¿no? El tener un fuero y no ser, en este caso, procesados legalmente como se debería. Esto lamentablemente lo que busca es impunidad. Así que los ciudadanos a ponerle ojo a los candidatos y no votar por aquellos que están tratando de evadir la ley. Siempre se habla del CNE. El CNE tiene a los mismos consejeros. Dentro de esos consejeros o vocales está Elena Nájera, que permanentemente está señalándolo a los propios consejeros o vocales del CNE. Nadie más le hace caso, entre comillas, pero desde afuera uno dice, porque no está en el día a día, no puede ir a cómo es hacer una investigación minuciosa, pero lo que siempre vemos es que hay reparos, que hay inconformidad por parte de los partidos políticos o movimientos contra el CNE en los momentos de elecciones. ¿Cuál es la posición desde el análisis de la actuación del CNE en las últimas elecciones? Realmente sí estamos preocupados por las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, el constantemente mencionar que no tienen facultades para poder eh, señalar incumplimientos a la ley, pone en evidencia que en lugar de controlar a los partidos políticos del Consejo Nacional Electoral, no todos los consejeros, como bien mencionas, quieren proteger a ciertos partidos políticos, quieren proteger a ciertos actores, y ahí es en donde se configuran los incumplimientos. Sucede lo siguiente, por ejemplo, Fernando y Byron. Si es que se configura una infracción electoral, quienes pueden presentar denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el organismo encargado de sancionar, son tres posibles actores. Los partidos políticos, que claramente no lo hacen, porque si es que yo digo que tú incumpliste con la ley, probablemente también vas a denunciarme a mí. El segundo actor es del Consejo Nacional Electoral, porque está dentro de sus facultades. Es decir, si es que ellos identifican que un partido o un político incumple con la ley, pueden presentar la denuncia. Y en tercer lugar son los ciudadanos. Y los ciudadanos no lo hacemos porque no tenemos los recursos o porque tenemos miedo, porque si estamos frente a campañas posiblemente financiadas por las organizaciones criminales, el día de mañana que señalemos a un político o una organización que está incumpliendo con la ley, podríamos tener algún tipo de consecuencia. En ese sentido, por ejemplo, me gustaría compartir con ustedes, y esto es algo que les hemos comentado, que las organizaciones políticas tienen que entregar informes de ingresos y gastos de campaña. Desde la fundación lo que nosotros estamos haciendo es analizar quién financia la política, porque si la política es financiada por el sector privado, se cometen casos de corrupción, y si es financiada por sectores criminales, pues se hacen de la vista gorda al momento de llegar al poder al respecto de controlar estas actividades ilícitas. Y permítame comentarles algo. Dentro de estos análisis que nosotros hacemos de quienes están entregando informes de ingresos y gastos de campaña, como les obliga la ley, les puedo comentar que, por ejemplo, ya hay incumplimientos. La ley obliga a reportar cada 15 días quienes están financiando las campañas. Deberían haberse presentado ya 9 reportes desde la inscripción de las candidaturas, y existen campañas que no han presentado estos informes. La encabeza el candidato presidente Daniel Noboa. ADN no nos ha dicho cuánto piensa gastar en la campaña, y tampoco nos ha dicho quién ha financiado su campaña en estos informes cada 15 días. En segundo lugar está Carlos Rabascal de la Izquierda Democrática, Enrique Gómez de Suma, Jorge Escala de Unidad Popular y Pedro Granja del Partido Socialista Ecuatoriano. No están presentando sus informes de ingresos. Esto debería ser controlado por la Dirección de
organizaciones políticas y la de fiscalización de organizaciones políticas y hacer un llamado de atención a los candidatos, que así como no están pagando impuestos unos, hay otros que no están cumpliendo con el código de la democracia. Si no nos rinden cuentas cuando son candidatos, ¿qué vamos a esperar cuando ya sean autoridades, Fernando Ibañez? Estamos dialogando con el abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tema elecciones 2025. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Hola Marcelo, a mí lo que me preocupa es esa apatía ciudadana, ¿no? Si bien las elecciones o ir a las urnas cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, ya nos desgasta, ¿no? Como sociedad. Yo he escuchado a muchos académicos y gente que hace estos análisis que hay un desgaste ciudadano, ¿no? Así, ¿hasta cuándo? Y todos vamos y votamos ya porque tenemos que votar. A veces la mayoría de la gente pasa de la política, de las noticias, incluso porque, claro, lo que llamamos, los que hemos estudiado este oficio, esa infodemia, es una pandemia de información. O sea, hay una contaminación porque ahora en el mundo digital uno encuentra de todo, es una cloaca donde puede salir de todo. Y entonces quienes consumen, ¿no?, sobre todo los nativos digitales, que son el voto fuerte ahora de las elecciones, son más del casi el 60%, 55%, el voto joven entre 16 facultativo, 18 hasta los 35. Entonces esos chicos están hiperconectados permanentemente, no escuchan la mayoría los medios tradicionales, donde aquí sí hay debate, donde se le hace entender al ciudadano que tiene que haber un voto responsable, pero que tiene que haber una participación. ¿Dónde está la participación del ciudadano? Ser escrutador del poder y de quienes quieren ostentar ese poder. Pero claro, como digo, vemos ese desgaste, ¿no?, de la participación del ciudadano, que no sé si ahora se nota más. Bueno, sí, yo creo que ese desgaste puede responder a varios factores, Byron. El primero es que estamos teniendo procesos electorales cada año. Claro. Si nosotros nos fijamos, venimos de elecciones en el año 2020, consulta popular en el año 2022, elecciones seccionales en el 2023, elecciones anticipadas en el 2024, elecciones en el 2025. Estos procesos electorales, que además nos cuestan plata a todos los ecuatorianos, vuelven a poner en el ojo público a una gran cantidad de candidatos, propuestas, así como también este tipo de situaciones que nos indignan a los ciudadanos, ver candidatos que incumplen obligaciones legales. Por un lado eso, y por otro lado hay otro aspecto, y es que los ciudadanos siguen escuchando promesas vacías que al momento en el cual los candidatos llegan al poder no las cumplen. Estas promesas vacías hacen que el individuo tenga un hartazgo, ya no solo con el candidato, sino con la institución, y ese es el problema. Es decir, que sin que, por ejemplo, tengamos ya a los nuevos asambleístas electos, el ciudadano ya desconfía de la Asamblea Nacional. Sabe que la Asamblea no funciona. Entonces veamos cómo este desgaste del partido político, este desgaste del candidato, se ha trasladado a un desgaste a la institución. Independientemente de que se escoja ya al candidato a la presidencia, el individuo ya sabe que los políticos simplemente no responden a la ciudadanía, responden a sus intereses, que las instituciones democráticas no funcionan. Recordemos, por ejemplo, este famoso Latino Barómetro. El Latino Barómetro, que señala que en gran parte de los países de América Latina, incluido Ecuador, si es que los individuos tuvieran que escoger entre mantener una democracia o tener una dictadura, optan en una buena medida por una dictadura. En este caso, dictaduras que garanticen otro tipo de aspectos, como por ejemplo la seguridad. Entonces, sin duda que esto es algo preocupante, y pues también los millennials, los centennials, individuos de menos de 40 años que conforman más del 60% del padrón electoral, pues mantienen este hartazgo con el sistema democrático. No quieren ver partidos políticos, no quieren ver candidatos, sino que tienen su fijación en otro tipo de aspectos. Ahora, y esta crisis institucional, ¿no?, que no es nueva, ya viene de hace algunos años, donde fallan las instituciones. No podemos creer en el poder judicial porque vemos ese caos en el que se encuentra este Consejo de Participación Ciudadana, que lo que menos tiene es ciudadano, y bueno, el conflicto de siempre del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Entonces, claro, ese modelo de Estado en el que vivimos ya desde la Constitución Montecristi está haciendo agua. Lo ha reconocido incluso su fundador, el expresidente Correa.
y el presidente candidato también ha hablado de una reforma estructural del Estado. Que imagino que es el momento político, pero amerita en este punto replantearnos como sociedad este modelo de participación y de 5 poderes. Es decir, estamos, digamos, en un punto muerto de no retorno. Aquí lo hablamos varias veces, ¿no? Ecuador se está convirtiendo en un estado fallido. Sí, y quiero comenzar por esto. Yo creo que este estado fallido se está poniendo en evidencia a través de distintas aristas, no solo la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Veamos, por ejemplo, a un Consejo de la Judicatura que lleva años en tratar de renovar a la Corte Nacional de Justicia, a una gran cantidad de autoridades que han tenido que ser prorrogadas en el cargo porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede designar a su reemplazo. Ojo, recordemos que hasta abril de este año debe ser reemplazada, por ejemplo, la Fiscal General del Estado, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no avanza con este proceso. Entonces, se pone en evidencia que el Estado no está funcionando. Creo que hay otro aspecto también, Byron y Fernando, que debemos tener en cuenta y que lo menciona el analista Pedro Donoso y creo que tiene razón. Después de la pandemia, después de la tremenda crisis sanitaria que vivimos, debemos replantear las prioridades del Estado ecuatoriano. Entre esas prioridades, sin duda, está la salud y la educación, y que de acuerdo al actual diseño institucional no podemos responder adecuadamente. Ojalá no suceda. Si es que viene a suceder una nueva crisis sanitaria en el país, yo estoy seguro que el Estado nuevamente no contará con las herramientas para poder responder ante este tipo de procesos. Entonces, acciones o sucesos como la pandemia nos plantean la construcción de un nuevo contrato social en Ecuador que determine cuáles son las prioridades. Pero aquí viene la preocupación, Byron y Fernando. Los candidatos nos dicen a los ecuatorianos, voy a plantear una nueva asamblea constituyente para poder cambiar la constitución. Y eso implica varias cosas. En primer lugar, una elección adicional, por ende gasto de plata, para saber si los ecuatorianos queremos o no una nueva constitución. Tras ello, tenemos que elegir a cómo se realizará esta constitución. Si es que la vamos a hacer con 151 representantes, si lo vamos a hacer con 20 representantes, si es que esta constituyente tendrá amplios poderes como tuvo la de Montecristi, o se limitará a elaborar una nueva constitución, si es que vamos a mantener o no la actual Asamblea Nacional, o si se designa un congresillo como teníamos antes. Es decir, hay varios planteamientos. Tras de ello, yo tengo recelo de que este nuevo proceso constituyente lo que busque es una amplia mayoría de quien pueda llegar a la presidencia, y que lo que se busque es no un consenso nacional, sino la imposición del movimiento de turno al respecto de cuál es su visión de país. Entonces, ojo, vaya a irnos a suceder algo como lo que pasó en Chile, que se planteó un nuevo proceso constituyente que lo que buscaba era algo completamente contrario a lo que ya se tenía. Se rechazó ese proceso constituyente, se planteó uno nuevo, nuevamente se rechazó, y lo que se hizo fue perder una gran cantidad de años y recursos al respecto de algo a lo cual no se llegó a un consenso. Y finalmente esta nueva elección, en cambio, para aprobar o negar la Constitución. Gran cantidad de dinero, una gran cantidad de tiempo que no necesariamente nos garantiza el mejor resultado. Tal vez es necesario pensar en si es que se deben hacer enmiendas y reformas a la Constitución en lugar de un proceso constituyente a través de la Asamblea Nacional, que tampoco creo que nos garantice el mejor resultado. Con esto culmino, mi querido Byron, que creo que es importante mencionar. Cada 4 años estamos buscando cambiar el sistema. Cada 4 años estamos tratando de reinventarnos. Y lo que parece es que nos hemos convertido en un laboratorio de la democracia. Y en estos laboratorios suelen haber ratones. Lamentablemente estos ratones somos nosotros los ciudadanos. Y no blanco. Exacto. Y ¿sabe lo triste, Marcelo? Es que quieren cambiar todo con los mismos, sino que se han cambiado de partidos o de camiseta. Entonces, vamos a cambiar la asamblea. ¿Y quiénes son los candidatos? Los mismos. Los mismos de siempre. Y otra cosa, gente que no está preparada, vea, están preparadas para el TikTok, están preparadas para cualquier cosa, para incluso hasta bailar, bien preparadas para algunos, exacto, para bailar súper bien preparadas. No están preparadas. Bueno, algunos no saben bailar, disculpará, ya hay medio pie.
Claro, entonces ese también es el problema. Queremos cambiar, pero con los mismos. ¿Cómo vamos a cambiar con los mismos? Si le decimos, hablamos de la vieja política, pero construimos nuevos partidos o nuevos movimientos nuevos actores, con pero son los mismos. con los mismos actores de los otros partidos, Marcelo. Y es eso, lo que sucede es que no existe realmente un recambio generacional. Y no existe este recambio generacional por dos aspectos, porque los partidos políticos a quien es disidente, a quien tiene un criterio propio, no lo colocan de candidato, sino que colocan a quien puede ser controlado por el dueño del partido. Y en segundo lugar, pues los jóvenes no quieren involucrarse en la política porque ven que lamentablemente sigue corrompida, pues no responde a necesidades ciudadanas, no ha conectado con las nuevas generaciones. Y por otro aspecto, también los ciudadanos tenemos que ver esta gran cantidad de camiseteros, ¿no? Los mayores recicladores son el movimiento ADN, el partido oficialista. Vemos, por ejemplo, también a movimientos como Suma, como el PSC, que lo que hacen es buscar quién quiere ser candidato, ¿no? Independientemente de dónde provenga. Y pues vemos a candidatos que al parecer cambian de ideología política cada elección, ¿no? Que pasan de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la centroizquierda, y que claramente es alguien que no quiere vivir para la política, que no quiere vivir para servir, sino que quiere vivir de la política, quiere seguir disfrutando de las mieles del poder a cambio de voto ciudadano. Gracias a Marcelo por atender la entrevista.